un rato así me van escuchando y quieren volver. A ver, tengo más alumnos, a ver quién más está. Que me había dicho Gaby Rivera, que era que usaba la computadora de alguien más, que me diga cuál es su nombre en el chat, que me escriba su nombre. Ovoide lo tienen que saber de mineralogía. Los feldespatoides son un tipo de silicatos, ¿sí? Que tienen más aluminio que los feldespatos en general. Yo les había pedido que repasaran mineralogía, ¿sí? Tienen que repasar los Profe, una pregunta. Espera, estoy hablando, Sergio, ya termino. Tienen que repasar los minerales, ¿sí? Que es un olivino, que es un antiguo, que es un piroxeno, que es un feldespatoide, que son los feldespatos alcalinos, las plagioclasas. ¿Cómo está formada la solución sólida de las plagioclasas? ¿Sí? Cuando hablamos de labradorita, cuando hablamos de oligoclasa, cuando hablamos de andesitas, ¿sí? De andesinas, perdón. Todas esas cosas tienen que repasarlas, ¿sí? Para tenerlas a punto en esta materia, ¿sí? Lo mismo que las propiedades ópticas y de reconocimiento, muestra de mano también de las minerales. Sí, Sergio, te escucho. Lucas Rivero. Perfecto. ¿Las rocas ultramáficas son plutónicas o volcánicas? La mayoría de las rocas ultramáficas son plutónicas. Las rocas ultramáficas volcánicas, por ejemplo, como las comatitas, son raras, ¿sí? Como les dije en la clase pasada, de muy alta temperatura, asociadas a un tiempo de la historia terrestre muy particular, ¿sí? Al inicio, digamos, de la historia de nuestro planeta, cuando el calor interno era mucho mayor al actual, entonces se podían generar magmas muy calientes, ¿sí? Podían ser eructados en superficie y, digamos, derivar en rocas volcánicas del tipo ultramáfica, ¿sí? Pero son raros. Gracias, profe. Nada. Profe, buen día. Hola Nico, ¿cómo estás? Te escucho. Una preguntita. Sí. ¿Me podría volver a repetir cuando, si es para ver si me quedó bien claro lo del tema del índice de color, la clasificación por el índice de color, cuando usted habla de una roca, por ejemplo, que tiene minerales oscuros, o sea que es ultramágica a ojo desnudo, pero cuando hace el corte delgado se da cuenta de que no es. Entonces no sirve de nada, digamos, el... No, sí sirve, sí sirve. Lo que yo quiero decir es que hay que tener, para todo lo que estamos aplicando, sí hay que tener justamente criterios, ¿sí? Entonces, yo no voy a, si bien todo parece que es una metodología del pasito al pasito, ¿sí? Que voy avanzando y como medio cuadrado voy avanzando, ¿sí? En realidad yo tengo que estar atenta y atento, ¿sí? A la lectura de la situación que tengo, ¿sí? De mi roca en particular, o de mi conjunto de rocas en particular. Entonces yo estudio su textura, la observo en el campo, estudio su textura, y voy eligiendo qué metodologías voy a usar para clasificarlas, ¿sí? Como decíamos, lo más sencillo en una roca fanerítica, o lo cristalina, así que yo veo todo, puedo aplicar todo, puedo aplicar el índice de color perfectamente, porque veo los minerales que la conforman, ¿sí? Veo los cristales. Entonces yo puedo aplicar tanto el índice de color como el análisis modal del diagrama QAPF o los triangulares de los gabros o los triangulares de las rocas ultramáficas, y yo
con ese paso, con esos pasos nomás yo ya puedo definir qué tipo de roca tengo y darle un nombre. Pero en el caso de las rocas volcánicas, tenemos más grises, ¿sí? Me refiero a que tenemos más situaciones más complejas y más intermedias en las que yo tengo que ir definiendo, tengo que ir dando mis nombres con ciertos cuidados, ¿sí? Si yo tengo una roca porfírica, decía, que tengo la parte entonces, una parte fanerítica que veo que llamo fenocristal, ¿sí? Los fenocristales. Y tengo una parte afanítica, o sea, que yo no puedo distinguir cómo está conformada, que llamamos pasta, ¿sí? Cuando yo le hago el corte delgado, puedo ver que hay cristales, puedo ver que hay vidrio, ¿sí? Estos cristales son pequeñitos y los llamo microlitos, ¿sí? Pero yo la parte que veo solo una parte de la roca, ¿sí? Entonces, por ahí, yo veo esa parte de la roca, voy al diagrama QAPF, ¿sí? Defino una composición, pero mi composición, mi clasificación está incompleta, ¿sí? Por eso llamamos fenotipos y le voy a digamos, le voy a anteponer el prefijo feno a cada nombre que yo le ponga a esa roca volcánica, ¿sí? Entonces la voy a llamar fenodacita, fenoandesita. Salvo que yo haga la clasificación con mi microscopio, ¿sí? Con mi corte delgado, y yo pueda ver la pasta y además pueda ver en qué porcentaje están las distintas componentes de esa pasta, ¿sí? Plagioclasa, feldespato, potásicos, cuarzo, lo que fuere, ¿sí? ¿Qué pasa con el índice de color? El índice de color, por definición, es el porcentaje de minerales mágicos que componen la roca. Si yo no veo todos los minerales mágicos, porque estoy en una roca volcánica que tiene una textura porfírica, ¿sí? Que una parte es de grano fino, yo no puedo, digamos, siempre aplicar un índice de color. Porque a veces no veo mis minerales mágicos. Los fenocristales son solo félsicos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, si yo clasifico por los fenocristales, que son solo plagioclasas, como era el caso de la foto que les había mostrado, mi roca va a ser hololeucocrática, ¿sí? Un índice de color muy bajo. Sin embargo, cuando yo le hago el corte delgado, voy a ver que la proporción de minerales mágicos es importante, ¿sí? Por más que sean muy finitos, que sean chicos y que yo no los haya podido ver. ¿Sí? Entonces la roca ya ahí, el índice de color me va a variar. Entonces, simplemente tener cuidado con esto, ¿sí? Y saber y tener súper claro, tener súper recontra, re clarísimo, que una roca volcánica finalmente la voy a clasificar con el análisis químico. ¿Por qué es el análisis químico? El que me agarra, yo hago polvo toda la muestra, la meto en mi instrumento de análisis y voy a sacar el porcentaje de sílice, que es el que me va a decir, ¿sí? Esencialmente, junto con las álcalis, me va a decir si es una andesita o un basáltico, ¿sí? Después en el campo puedo aplicar algunos criterios, ¿sí? Pero son criterios que yo se los voy a decir, se los digo, pero que no son la regla, ¿sí? Y no son la regla porque yo me los he encontrado en el campo, ¿sí? Yo he hecho mi tesis de doctorado con rocas máficas, o sea, rocas oscuras, de índice de color alto, altísimo, porque lo único que veías como fenocristal eran olivinos y algunos piroxenos, ¿sí? O sea, uno la clasificaría según el QAP como un basalto, ¿sí? Porque tiene un índice de color alto. Y sin embargo, cuando yo hice el polvito, lo mandé al análisis, a hacer el análisis químico, el resultado que obtuve fue una andesita, ¿sí? Entonces, tener siempre presente esta ambigüedad en las rocas volcánicas, ¿sí? Que son distintos, tiene otro tratamiento que la roca plutónica. ¿Se entiende, Nico, algo de lo que dije? Sí, sí, profe, perfecto. ¿Mm? Otra cosita, Sí, y quizá es una pregunta tonta, pero no importa, genial las preguntas tontas, bienvenidas sean. ¿hay alguna diferencia, supongo que sí, entre pasta y vidrio? Claro, sí. Son distintas cosas, le llamamos a distintas cosas, ¿sí? El vidrio, ¿sí? Es la sílice, digamos, es el fundido que quedó congelado sin cristalizar, ¿sí?
decíamos, magma formado por distintas fases, líquida, sólida, gaseosa. Las sólidas son los cristales, las gaseosas son las burbujas, los volátiles. Y la líquida es lo que llamamos fundido o melt en inglés. ¿Sí? Este fundido puede cristalizar completamente hasta dar una roca holocristalina, toda cristal. O puede congelarse, ¿sí? Y dar distintas cosas, ¿sí? Cristales muy pequeñitos por el rápido enfriamiento y vidrio en el enfriamiento brusco final, ¿sí? O solo vidrio, o todos microlitos, ¿sí? La pasta es ese fundido, nosotros le llamamos pasta ese fundido. ¿A qué parte? A la parte afanítica, ¿sí? De una roca volcánica, ¿sí? Si nosotros tenemos una roca volcánica completamente afanítica, lo que vemos es todo pasta, ¿sí? Y si vemos una roca porfírica, vemos una parte fanerítica, fenocristales, y una parte afanítica que es pasta. Ahora la pasta, yo hago el corte delgado, la miro al microscopio, y la pasta puede tener cristales, ¿sí? Y vidrio. O puede ser solo de vidrio, ¿sí? O sea, la pasta tiene distintas propiedades dependiendo de la roca volcánica y de su historia de enfriamiento. Eso lo vamos a ver, no se asusten, ¿sí? Entonces, si se enfría muy rápido el magma, tenemos vidrio, no llega a cristalizar nada. Si el enfriamiento es rápido, pero algo lento, digamos, permite la nucleación y el crecimiento de los cristales, vamos a tener los cristales pequeños del interior. Entonces, no son sinónimos. ¿Se entendió? Sí, profe, bien, gracias. Perfecto. ¿Algo más o seguimos? Seguimos. Bueno. Esperen que les comparto, ya estaba por abrir todo sin compartir. Y vamos a poner a grabar. Bueno. ¿Se ve bien? Yo siempre pregunto por las dudas, porque ya me pasó. ¿Alguien que Sí se ve, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya recordamos algunas cositas, recordamos o conocimos, vimos por vez primera, un poco cómo es el tratamiento de los análisis químicos, ¿sí? De dónde sacamos, ¿sí? Hacemos polvo la muestra, la mandamos a analizar a los equipos y tenemos como resultado los óxidos, ¿sí? Que son los elementos mayores, silicio, calcio, hierro, magnesio, ¿sí? Y los elementos traza, que son de baja proporción, ¿sí? Que están en partes hormigón, ¿sí? Y eso lo podemos ver en una tabla o en diferentes gráficos. Ahora, esos datos químicos los vamos a usar para la clasificación de las rocas, ¿sí? Principalmente una de las más, digamos, básicas de las clasificaciones es clasificar a las rocas de acuerdo al porcentaje de sílice que tienen, ¿sí? Si tienen mucha sílice, vamos a llamarlas rocas ácidas o silícicas. Si tenemos composiciones intermedias, o sea, 66, 55, 52% de sílice, hablamos de rocas intermedias. Si tenemos menos del 52%, hablamos de rocas básicas o de baja sílice. Y después tenemos las ultra básicas, que son las que tienen menos sílice, que tienen menos de un 45%. Tener presente que ácido básico hoy en día no hace referencia al pH, ¿sí? Como veíamos en química general, ¿sí? Entonces, una roca ácida es una roca de alta sílice, silícica se le llama también, y una roca básica es una roca de baja sílice o mágica, ¿sí? Muchas veces haciendo referencia a sus coloraciones, sus colores oscuros, ¿sí? Ya que tienen bastante hierro y magnesio. Bueno, esto es lo que dice acá abajo, sí, las rocas ácidas suelen tener colores claros y dominadas por minerales félsicos, por lo tanto suelen ser rocas félsicas en general, no siempre, pero en general, mientras que las básicas y ultrabásicas en general tienen altos índices de color, mayor maficidad, se dice, sí, son más mágicas porque tienen más proporción de minerales ricos en hierro y pero esta es una clasificación muy básica, ¿sí? Que da grupos muy amplios, ¿sí? Rocas ácidas, ricas en sílice, desde el 50, digamos, desde el 66 para arriba, son un montón, ¿sí? Lo que hacemos es definir campos, ¿sí? Específicos
Y una de las clasificaciones más utilizadas, las más comunes, las que vemos en todas las publicaciones, en todos los trabajos de petrología, es el diagrama que llamamos TAS, ¿sí? Total Alkalis, como ven en el eje Y, ¿sí? Tenemos los álcalis, sodio, potasio. El total alkalis versus sílica, ¿sí? Sílice en el eje X. Cuando se plotearon un conjunto de 41.000 análisis químicos en total, ¿sí? De todo el mundo, de distintas edades, se vio que hay un espectro bastante continuo de composición de las rocas, ¿sí? No, como ven, es un conjunto, ¿sí? De composiciones sin demasiados baches en el medio, no existe un bache en el medio con un 55% de sílice y un 10%, por ejemplo, de álcalis, ¿no? Está todo completo. Y hay zonas que están más oscurecidas, ¿sí? Donde pareciera haber una mayor, hay una mayor concentración de rocas, ¿sí? En ese rango de composiciones. Sobre todo en la que está marcada con el círculo verde. Como ven, este círculo verde marca una zona, ¿sí? Más oscura, ¿sí? Donde caen más análisis químicos que en el resto. Ahí, ¿alguien se anima a decirme el campo de qué tipo de rocas es? ¿O puede llegar a ser? Si caen tantas muestras del mundo de distintas edades. No estaba grabando, me parece. No estaba grabando. Bueno, igual no dije cosas muy importantes. ¿Nadie se anima a decirme? ¿Cuál es la roca más abundante en el planeta? Digamos, si en este diagrama... ¿Eh? ¿El basalto? Claro, el basalto, ¿sí? Las composiciones basálticas son las dominantes en el planeta, ¿sí? Hablamos de la superficie. Uy. ¿Sí? Y como vemos, ¿sí? De un muestreo de 41.000, digamos, rocas, 41.000 muestras de roca de todo el mundo, de distintas edades, tenemos una concentración en esas composiciones de sílice y álcalis que coinciden con la clasificación de los basaltos, ¿sí? Como pueden ver, caen en este campo. ¿Sí? Bien. Entonces, se definió este diagrama, ¿sí? El diagrama de álcalis versus sílice, ¿sí? Diagrama de TAS, ¿sí? Donde están, de acuerdo a esas concentraciones y a estas características, definidos distintos campos composicionales, ¿sí? Como vemos, tenemos los basaltos, las andesitas basálticas, las andesitas, las tacitas, ¿sí? O sea, se introducen nuevos nombres respecto del diagrama QAPF, como por ejemplo, andesita basáltica, traquiandesita basáltica, ¿sí? Son nombres que no existen en el QAPF, pero que aquí, de acuerdo a los rasgos composicionales de la química, digamos, químicamente hablando, tenemos nuevas clasificaciones, ¿sí? El diagrama de álcalis total versus sílice, este diagrama que ustedes están viendo ahora, se usa con rocas volcánicas, ¿sí? Exclusivamente, ¿sí? Y es muy útil cuando tenemos rocas vítreas, ¿sí? O de texturas afaníticas, cuando tenemos mucha proporción de pasta y poca proporción de fenocristales, ¿sí? Esto que hablábamos antes, cuando se nos complica la clasificación porque no vemos y no podemos distinguir fácilmente los distintos minerales y sus proporciones, ¿sí? Es importante tener presente, como dije al inicio de la clase, que la muestra tiene que estar fresca, ¿sí? No tiene que tener alteración mineral, de alteración y de reemplazo, y nada de carbonatos, arcillas, pátinas, de óxidos, ¿sí? Tiene que ser una roca fresca. Y porque si yo tengo una roca alterada, voy a introducir elementos químicos que o van a estar enriquecidos determinados elementos químicos respecto de otros que me van a modificar la clasificación y me van a dar una clasificación que no va a ser real, ¿sí? Me va a estar hablando de otra cosa, de otro proceso, de otro
momento en la historia de la roca, que es el momento de su alteración una vez expuestas en superficie, ¿sí? Lo que es importante ver también de este diagrama, que como vemos tenemos el campo del basalto, andesitas, y que de acuerdo a los álcalis, ¿sí? También podemos subdividir estos tres campos coloreados en gris de distinta intensidad, el traquibasalto, la traquiandesita basáltica y la traquiandesita, en estas columnas que vemos por debajo, ¿sí? Donde tenemos las hawaiitas, los traquibasaltos potásicos, las brachiaritas, las yoyonitas, las belmoreitas y las latitas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de potasio y sodio relativa, ¿sí? Y por último, otra cosa interesante que les tiene que quedar re presente es que hay rocas que son composiciones que son heteromorfas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo clasificar una roca químicamente como una dacita, pero que su aspecto, su fábrica, su textura sea completamente distinta, ¿sí? Yo puedo tener una lava, ¿sí? De textura porfírica, ¿sí? De composición dacítica, en la química, y también puedo tener una roca piroclástica, así compuesta por cenizas volcánicas, que sea una toba, que también tenga composición dacítica, ¿sí? Su origen, si bien en ambos casos es volcánica, claramente, su origen, el proceso que les dio lugar es diferente, y su aspecto es diferente, pero su composición química lleva a clasificarlas igual, ¿sí? Ambas son dacitas, ¿está bien? Eso es importante que lo tengan presente. Bien, y esto es interesante. ¿Siempre coinciden las clasificaciones modales y las químicas? No. Como yo les expliqué el caso de mi doctorado, donde yo tenía de aspecto rocas, ¿sí? Clasificables como, o sea, muestra de mano, macroscópicamente rocas clasificables como basaltos, y que químicamente, ¿sí? Se definen como andesitas. También puede ocurrir que yo tenga una clasificación modal de una roca como una andesita, ¿sí? Pero cuando yo incluyo la pasta, que es lo último que cristaliza, tienda a moverme la clasificación de la roca hacia términos más ricos en sílice y tener finalmente una dacita, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante tener presente esto, que la química puede no coincidir con la clasificación modal del QAPF justamente gracias o debido a la presencia de la pasta y del vidrio, ¿sí? Como pueden ver en esta foto, acá se ven los cristales grandes, ¿sí? Esta es una imagen de microscopio óptico de polarización sin cruzar los nicoles, ¿sí? O sea, con nicoles paralelos, en los que vemos los cristales grandes de plagioclasas, estos blanquitos, ¿sí? Otros cristales de anfíbol, estos verdes, ¿sí? Medio fibrosos, óxidos, ¿sí? Que son estos opacos que vemos acá en negro, ¿sí? Estos son los cristales que podemos ver, son los fenocristales. Y después vemos esta masa que los rodea, ¿sí? Que es castaña, que tiene apenas unos cristales muy pequeñitos, como podemos ver, que son los microlitos, ¿sí? De feldespato probablemente, y esa masa castaña que es el vidrio. Todo eso, nosotros así en microscopio no podemos definir su composición, pero la química sí la incluye. Existe un diagrama TAS, ¿sí? Total álcalis versus sílica, para las rocas plutónicas, es poco usado, ¿sí? Pero también se pueden clasificar, ¿sí? En los distintos campos, como dioritas, cuarzodioritas, granodioritas, granitos, sienitas, gabros, ¿sí? Etc. Otro uso de los análisis químicos para la clasificación es el cálculo de lo que denominamos la norma, ¿sí? O la composición normativa, ¿sí? Con los análisis químicos, o sea, con el resultado de la concentración de sílice, calcio, potasio, sodio, titanio, manganeso, magnesio, fósforo, lo que hacemos es calcular
a través de pasos específicos, ¿sí? Bien determinados y estrictos, lo que podemos es calcular los minerales que cristalizarían a partir de esa composición en un magma sin agua, o sea, anhidro, y a bajas presiones, ¿sí? Esa es la norma CIPW de Crossing, Gibson y Washington, que eran 4 geoquímicos que la definieron, que determinaron este método para poder calcular qué minerales entonces hipotéticos podrían haber en una roca de esa composición, ¿sí? Hay otras normas, CIPW, otras normas que se llaman diferentes en realidad, que son más nuevas y que, por ejemplo, hacen este cálculo de los minerales que cristalizarían, pero en sistemas a presiones mayores, por ejemplo, ¿sí? Porque recuerden, esa baja presión. Entonces, a partir de los resultados de los análisis químicos, se calculan por medio de ciertos procesos, de ciertos pasos, ¿sí? Cálculos, vamos asignando estos porcentajes de los distintos elementos a distintas fases minerales. Minerales anhidros, ¿sí? Sin agua, o sea, el anfibol no está incluido. Tenemos como minerales normativos al olivino, el cuarzo, la albita, la nortita, el hipersteno, que es un ortopiroxeno, el nepelino, que es un feldespatoide, wollastonita, el diópsido, el piroxeno, ¿sí? Y corindón, ¿sí? Que es el de alta lumina. Entonces, los beneficios que tenemos al calcular estos minerales hipotéticos normativos es que podemos clasificar, por ejemplo, distinguir entre basaltos, ¿sí? Que quizá tienen la misma composición mineral, pero que los minerales son soluciones sólidas, como decimos, el olivino no tiene una composición química definida, estricta, ¿sí? Sino que cubre un rango entre forsterita y fayalita, entre hierro y magnesio. Lo mismo pasa con los piroxenos, ¿sí? Entonces y con las plagioclasas. Entonces, para diferenciar basaltos, puedo aplicar la composición normativa, ¿sí? El cálculo de la norma, y con estos diferentes minerales normativos puedo formar distintos grupos de basaltos, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, también puedo comparar rocas, que por ejemplo, rocas hidratadas, o sea, que realmente tienen agua, con rocas que no tienen agua. Yo calculo igual una asociación hipotética de minerales como si todos fueran hidro, y puedo comparar estas rocas, y también puedo comparar rocas de distintas texturas, ¿sí? Pero esencialmente se usa, ya lo vamos a ver, para poder definir distintos grados de enriquecimiento o empobrecimiento en sílice, ¿sí? Hablamos de saturación o subsaturación, y en álcalis o alúmina, ¿sí? Esto es lo que más vamos a utilizar derivado de la norma CIPW, ¿sí? Entonces, como decíamos, la norma CIPW se calcula a través de una rígida serie de pasos, ¿sí? Colocando la concentración de nuestros óxidos, ¿sí? A distintos miembros finales o diferentes soluciones sólidas del mineral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arrancamos primero con la sílice y le asignamos la sílice primero. Parte de este resultado de concentración de sílice, ¿sí? Le damos parte de este porcentaje de feldespato, formamos feldespato. Si nos quedó más sílice, formamos piroxeno. Nos quedó más sílice, por último recién formamos cuarzo, ¿sí? Yo les voy a pasar igual, ahora lo van a ver. Ustedes tienen el cálculo, la serie de pasos, ¿sí? Bien definidos. Les puedo dar un ejercicio también para calcularlo, ¿sí? De cómo se calcula la norma CIPW. Lo tienen en el BES y en el Winter, en ambos casos en los apéndices, ¿sí? En partes especiales hacia el final, donde les explica el paso a paso que tienen que hacer a partir de su análisis químico para calcular, ¿sí? Los distintos minerales normativos. Lo que importa también de esto es ver que la norma se asocia con o sea, que pone énfasis en la sílice, ¿sí? Entonces, que si yo puedo distinguir qué minerales consumen más o menos sílice, ¿sí? Puedo entender más fácilmente el grado de saturación en sílice, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la diapositiva que viene, y por eso entender algunas
composiciones específicas de rocas, ¿sí? Por ejemplo, el olivino consume menos sílice que el ortopiroxeno, ¿sí? Podemos ver acá que por 2 de hierro magnesio tenemos una de sílice, mientras que el ortopiroxeno por 1 de hierro y magnesio consume 1 de sílice, o sea que para una, ¿no? Para una relación, ay, se me fue la palabra, química de igualdad, ya me va a salir, ¿sí? Yo necesito un olivino, ¿sí? Me queda sílice, mientras que con esto de sílice, yo hago un ortopiroxeno, ¿sí? Para armar un ortopiroxeno yo necesito más sílice, ¿sí? Que en el caso del olivino. Y lo mismo entre nefelina y albita, ¿sí? Yo necesito muchísimo menos sílice para constituir la nefelina, ¿sí? Ven, me deja 2 libres de sílice, que para armar una albita. Entonces, en este proceso, ¿sí? De ir asignando la sílice para formar distintos minerales normativos, ¿sí? Yo puedo tener formación de olivino y que no me alcance la sílice para formar el ortopiroxeno. Y eso me va a dar una serie olivino normativa frente a otra que va a ser hipersteno normativa, ¿sí? Ya lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Entonces, la clasificación según la norma, tenemos una que es una de las más importantes, que es la de la saturación de la sílice, ¿sí? Nosotros usamos la norma, la composición normativa, para definir si una roca tiene mucha sílice, está saturada en sílice o está subsaturada en sílice, ¿sí? Una roca subsaturada en sílice, como decíamos, va a ser roca que va a tener olivino normativo, y también si tiene mucha menos sílice todavía, va a ser nefelino normativo. Porque como decíamos, ¿sí? Son 2 minerales que requieren poca sílice para ser formados. Si tenemos una roca saturada en sílice, o sea, tenemos un poco más de sílice, las rocas ya tienen hipersteno, ¿sí? O sea, tienen ortopiroxeno, son hipersteno normativas, pero no alcanza para formar cuarzo, ¿sí? Y no vamos a tener nefelino ni olivino normativo, ¿sí? Porque nos sobra sílice, ¿sí? Porque estas usan poco, entonces formamos hipersteno. Y si tenemos más sílice aún, o sea, tenemos rocas sobresaturadas, tenemos rocas que contienen cuarzo normativo, ¿sí? Ahí ya llegamos a formar el cuarzo, ¿sí? Entonces, como vemos, si tenemos una roca olivino normativa, ya vamos a saber que está subsaturada en sílice. Si tenemos cuarzo normativa, sabemos que está sobresaturada en sílice, ¿sí? Sin tener que ver un corte delgado, ¿está bien? O sea, esto todo proviene del análisis químico. Y como les decía, también podemos clasificar los basaltos. Ay, este mate no está muy rico, bueno, perdón. Se me transformó la cara y no la pude disimular. Bueno, tenemos lo que se llama el tetraedro de basalto, ¿sí? De Jode y Tilly de 1962, ¿sí? En la que se plotean en los distintos vértices del tetraedro los minerales normativos: nefelina, forsterita, cuarzo, diópsido, albita, enstatita, ¿sí? Sí, nefelino feldespatoide, forsterita es olivino, cuarzo, diópsido es liniopiroxeno, albita es la plagioclasa y enstatita que es el ortopiroxeno, ¿sí? Entonces tenemos 2 planos críticos, estos marcados acá con rayas, ¿sí? Horizontales, que son el plano diópsido, albita, enstatita, y el otro plano que es diópsido, albita, forsterita. Estos planos dividen en la composición de distintos grupos de basaltos principales, ¿sí? Cuando estamos en este lado, ¿sí? En el plano del plano diópsido, albita, enstatita hacia cuarzo, ¿sí? Estamos en la zona de saturación en sílice, tenemos basaltos toleíticos con cuarzo, ¿sí? Y son hipersteno normativas, ¿sí? Cuando estamos en la situación, ¿sí? Del campo, yendo al vértice de la nefelina, ¿sí? Tenemos todo el triángulo, digamos, el campo de subsaturación en sílice, donde tenemos los basaltos alcalinos o basanitas que son nefelino normativos. Y el intermedio, que queda contenido entre los 2 planos críticos de saturación y subsaturación, son los basaltos toleíticos con olivino, ¿sí?
esto lo vamos a seguir viendo, ¿sí? ¿Qué significa toleítico, qué significa alcalino? Pero lo interesante es que lo que no podemos hacer con el análisis modal simplemente, ¿sí? Lo podemos hacer con la química, ¿sí? Definir distintos tipos de basaltos de acuerdo a su saturación en sílice y que van a estar asociados a distintos tipos de formación, distintos procesos de formación y distintos ambientes de formación de los magmas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el grado de saturación en alúmina, también se calcula con la norma, ¿sí? O sea, a partir de estos elementos normativos, ¿sí? Dióxido de gualastonita, acnita, albita, ortosa, anortita y corindón, podemos definir estos tres triángulos, ¿sí? Que me engloban a las rocas que van a ser peraluminosas, metaluminosas o peralcalinas, ¿sí? Entonces, en este caso, no se utiliza la sílice, no se lee la sílice, sino que se lee la relación entre el aluminio, ¿sí? La alúmina, y el álcalis, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un exceso de alúmina, tenemos rocas peraluminosas, y cuando tenemos un exceso de álcalis, tenemos rocas peralcalinas. En los casos intermedios, las metaluminosas, ¿sí? Esto puede ser calculado tanto por los minerales normativos, como vemos, entrando a los triángulos, como también por los óxidos mismos, ¿sí? La relación, el cociente entre la alúmina, el sodio y potasio, versus la alúmina sobre el calcio, sodio, potasio, la suma de estos tres, también me ayudan a definir los distintos campos, ¿sí? De peraluminosidad, peralcalinidad o metaluminosidad de una roca, ¿sí? Por ejemplo, la 486B es una roca peraluminosa, la 205A es una roca peralcalina. Lo interesante es saber que una roca peraluminosa generalmente, además de tener esta composición química y esta composición normativa, va a tener probablemente determinados minerales en su asociación modal, ¿sí? O sea, minerales reales. ¿Sí? Recuerden que los minerales normativos son hipotéticos, no son reales, no necesariamente están en la muestra, ¿sí? Pero como minerales reales, una roca peraluminosa puede tener cordierita, silimanita, andalusita, puede tener corindón, puede tener granate, muscovita, turmalina, topacio, ¿sí? Una roca peralcalina, por el contrario, va a tener minerales ricos en álcalis, ¿sí? Como anfíboles alcalinos y piroxenos alcalinos. Y una roca metaluminosa va a tener minerales que tengan un consumo, digamos, de álcalis y de alúmina intermedia, como los anfíboles y las micas como la biotita, ¿sí? Otra clasificación de acuerdo a la norma es la clasificación de los granitoides, que también se utiliza, ¿sí? Usando como minerales normativos los vértices de un triángulo, albita, anortita y ortosa, ¿sí? Digamos que usa los feldespatos normativos, ¿sí? Y define campos como el de la troyemita, el granito, la granodiorita, cuarzo monzonita y la tonalita, ¿sí? Se usa solo para rocas félsicas que tengan cuarzo, más del 10% de cuarzo normativo. Los feldespatos normativos se recalculan al 100% y ahí recién se entra el triángulo, ¿sí? Se usa para granitoides, ¿sí? Y se puede usar para rocas que tengan cierto grado de metamorfismo, ¿sí? Y que quizá la asociación modal no sea, digamos, en muestra de mano no sea tan clara su clasificación. Y por último, con la química, con los análisis químicos, podemos definir las series de rocas, ¿sí? Vamos a hablar bastante a lo largo de la materia sobre las series de rocas. Las series de rocas son grupos de rocas que están composicionalmente relacionados y que ocurren en áreas geográficas particulares, ¿sí? Yo tengo series de rocas que me van a aparecer en algún lugar del planeta y en determinadas condiciones tectónicas que no me van a ocurrir en otras condiciones tectónicas y en otros sitios del planeta, ¿sí? De acuerdo a estas características composicionales y geográficas,
se definen, sobre todo composicionales, perdón, se definen dos series de rocas principales, ¿sí? Las rocas alcalinas y las rocas subalcalinas, ¿sí? Para definir si tenemos una roca alcalina o una roca subalcalina, podemos realizar diagramas como este diagrama de Irving y Bargar de 1971, ploteando, ¿sí? Que está definido en el TAS, ¿sí? Es agregar esta línea al TAS, ¿sí? De álcali versus sílice, y todas las que plotean por debajo de la curva pertenecen a la serie subalcalina, y las que plotean por encima de la curva pertenecen a la serie alcalina, ¿sí? O sea, tienen dos composiciones químicas contrastantes, ¿sí? Como podemos ver, a igual álcalis, dependiendo del porcentaje de sílice, podemos estar en una o en otra de las series, y lo mismo a igual sílice, dependiendo del álcalis, podemos estar en una u otra serie, ¿sí? Lo importante también es saber que la serie subalcalina, además, se subdivide en tres, podemos decir en tres ramas, ¿sí? Importantes. La serie toleítica, la calcoalcalina y la serie yoyonítica, ¿sí? Aunque a veces la serie yoyonítica se incluye dentro como una variante de la calcoalcalina, ¿sí? Las series alcalinas, acá podemos ver, ¿sí? El diagrama TAS, ¿sí? Con la curva, y podemos ver dónde estamos, ¿sí? Las series alcalinas, tenemos basanitas, tenemos las fonolitas, muchas traquitas, traquiandesitas, traquibasaltos, ¿sí? Tenemos un exceso de álcalis frente a la sílice, ¿sí? Esto lo podemos ver del diagrama TAS, tenemos un enriquecimiento en álcalis respecto de las rocas que pertenecen a la serie subalcalina, ¿sí? Y por otro lado, de acuerdo a la norma, a la composición normativa, en general están subsaturadas en sílice, ¿sí? Entonces son nefelino-normativas, ¿sí? Las rocas alcalinas, de la serie de rocas alcalinas. Y se caracterizan muchas veces por presentar minerales alcalinos, ¿sí? Felespatos alcalinos, podemos tener feldespatoides, ¿sí? Analcima, leucita, nefelina, piroxenos alcalinos como la esquilina, ¿sí? Podemos tener anfíboles alcalinos como la riebequita, aspersonita, flogopita, que es una mica, ¿sí? Un filosilicato, ¿sí? Estos son minerales que aparecen típicamente en las rocas alcalinas, de la serie alcalina, ¿sí? Y la serie alcalina se divide también en la rama sódica y en una rama potásica, ¿sí? Que tiene su clasificación particular. Esta serie de rocas aparece en ambientes particulares, como decíamos, se las encuentra en los ambientes de rift continental, en algunas plataformas basálticas, en islas oceánicas, ¿sí? En las islas oceánicas, por ejemplo, digamos, desarrolladas por el impacto, digamos, el efecto de una pluma mantélica, ¿sí? Un hotspot, ¿sí? Y algunas veces aparecen en arcos insulares y algunas veces aparecen, ¿sí? En arcos continentales, sobre todo cuando tenemos el desarrollo de una extensión, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual, esto en detalle. Mientras que la serie de las rocas subalcalinas decíamos que se divide en la serie toleítica y en la serie calcoalcalina, ¿sí? Son rocas principalmente saturadas, sobresaturadas, o saturadas en sílice, ¿sí? Son hiperstenonormativas. Entonces, la serie de rocas alcalinas eran nefelino-normativas, subsaturadas en sílice, las rocas subalcalinas están saturadas en sílice, ¿sí? Jamás son nefelino-normativas. Y tienen en su composición feldespatos, augitas, ortopiroxenos, orblendas, biotitas, olivino, cuarzo, ¿sí? Son los minerales típicos de las rocas subalcalinas. La división entre la serie toleítica y la serie calcoalcalina surge del reconocimiento de distintos comportamientos de dos grupos, la presencia de dos grupos que se comportan diferente en diagramas como por ejemplo el AFM, ¿sí? En el que vemos que ocurre
¿sí? En la serie toleítica, un enriquecimiento de hierro y magnesio, ¿sí? Respecto del magnesio, un enriquecimiento en hierro respecto del magnesio, después se produce un quiebre, ¿sí? Y se empobrece rápidamente en hierro, ¿sí? Esto ocurre con poca variación en el contenido de sílice, ¿sí? Se produce este quiebre, ¿sí? F es hierro, M magnesio, ¿sí? Entonces, en el toleítico arrancamos de rocas, ¿sí? Que tienen menos hierro, se enriquece en hierro hasta que después se produce un quiebre y se empobrece rápidamente, ¿sí? Mientras que en la serie calco-alcalina arrancan ya con un pico de hierro y se empobrece directamente. Nunca ocurre este proceso de enriquecimiento e inflexión, ¿sí? O sea, la relación de hierro y magnesio es constante a lo largo de toda la serie. Y además tiene un rango más amplio de contenido de sílice, ¿sí? A lo largo de toda la serie. Y son rocas ricas en aluminio, más ricas en aluminio que la serie toleítica. Mientras que la serie toleítica es característica de las dorsales mesoceánicas, la serie calcoalcalina es característica de los márgenes continentales activos, ¿sí? Arcos continentales y arcos de diplasia, ¿sí? La serie toleítica también aparece en riffs maduros, ¿sí? O sea, donde ya ocurrió una extensión importante, y también pueden aparecer en el continente en algunos casos de volcanismo intraplaca, ¿sí? Magmatismo de intraplaca. A la vez las rocas subalcalinas, ¿sí? La serie se pueden dividir de acuerdo, clasificar de acuerdo al contenido de potasio, y acá es donde entra la serie yoyonítica que yo les nombraba, que era como la tercera subserie dentro de la serie subalcalina. Como pueden ver en este diagrama de potasio versus sílice, acá solamente consideramos el potasio, tenemos a la serie toleítica, que es la que menos potasio tiene, luego la serie calcoalcalina rica en potasio, o sea, de alto potasio, y la más rica en potasio, que llamamos serie yoyonítica, ¿sí? Y se ha estudiado que el porcentaje de potasio, la concentración de potasio, está relacionada con el espesor cortical, ¿sí? El espesor de la corteza continental. Entonces, bajos porcentajes de potasio están asociados a bajos espesores corticales, y a mayor potasio aumentaría el espesor cortical, ¿sí? Entonces, los magmas de alto potasio me indicarían la presencia, ¿sí? El desarrollo de una corteza gruesa, ¿sí? Espesa, ¿sí? Más de 45%, de 45 kilómetros, perdón. La serie yoyonítica, ¿sí? De alto potasio, se asocia geográficamente a la serie calcoalcalina, de forma transicional con esta, ¿sí? Se caracteriza, además de por su alto contenido de potasio, porque tiene mucho rubidio, bario y estroncio, poco calcio y poco titanio, y aparecen generalmente en su composición modal minerales como la sanidina, la leucita, la biotita y la flogopita, ¿sí? A la vez, hay que tener presente que la serie de las yoyonitas se dividen en absaroquitas, yoyonitas y vanaquitas, ¿sí? Y las vanaquitas son de alta sílice, las yoyonitas más intermedias, mientras que las absaroquitas son de baja sílice, ¿sí? Bien, y por último, para terminar, tenemos las rocas piroclásticas, que son un caso aparte que vamos a hablar cuando hablemos de las erupciones y los estilos eruptivos, digamos, cómo entra erupción y magma y qué tipo de productos genera una erupción volcánica. Tenemos que una erupción volcánica genera lavas, ¿sí? Que es una roca coherente, que hablamos que tienen textura porfírica o afanítica, ¿sí? Tenemos la presencia de fenocristales y de pasta o con vidrio, como una masa vítrea, ¿sí? De microlitos.
Y tenemos otro producto de las erupciones volcánicas que son las rocas piroclásticas, ¿sí? Que están derivadas de, podríamos decirle, de los procesos sedimentarios que acompañan una erupción, ¿sí? Esa columna eruptiva, ¿sí? Formada por gases y por ceniza volcánica, por vidrio volcánico, fragmentos angulosos, ¿sí? Pomes y distintos componentes derivados de la fragmentación del magma. Yo les hablo, pero ya sepan que todas estas cosas las vamos a volver a ver en detalle. Esta columna eruptiva, ¿sí? Es transportada por el viento, ¿sí? Hasta que en algún momento el viento pierde capacidad de transporte, deposita, ¿sí? ese material de la columna eruptiva, como hace con la arena también, y tenemos colapsos de esta columna eruptiva en flujos, ¿sí? Como avalanchas, ¿sí? De este material, que son los flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, que también se mueven por la gravedad hasta depositarse cuando pierden su capacidad de transporte, ¿sí? Esto como los dos procesos principales, digamos, que decimos que tienen una dinámica más exógena, ¿sí? Sedimentaria, ¿sí? Como un flujo, como un proceso de remoción en masa y como un transporte eólico. Este material es un material más fragmentado y forma rocas piroclásticas, ¿sí? Que tienen pueden tener cristales, pueden tener fragmentos de rocas ajenas a la erupción, pueden tener material vitrio asociado al desarrollo de esta columna, como son las pomes y las piezas vítreas. Estas rocas tienen su propia clasificación, ¿sí? Que puede ser una clasificación por la proporción de distintos tipos de piroclastos, o sea, de fragmentos, sean vítrios, sean cristalinos, o sean fragmentos de rocas, ¿sí? Ajenas a la, digamos, ajenas a la erupción en sí. Entonces podemos definir tobas líticas, tobas vítreas, tobas cristalinas, por ejemplo, o podemos tener una clasificación granulométrica, igual que ocurre en sedimentología, ¿sí? Cuando hablamos de areniscas, hablamos de arcillas, arenas y gravas, y hablamos de lutitas, areniscas y conglomerados. Lo mismo ocurre con las rocas piroclásticas, que definimos los tres vértices, ¿sí? Más contrastantes en composición, en tamaño de grano, que es la ceniza más fina, la pila intermedio, y los bloques y bombas, que son los fragmentos mayores, ¿sí? Y en estos diagramas triangulares clasificamos de acuerdo a nuestro análisis granulométrico, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar vamos a hablar de los criterios que hablamos de clasificación de las rocas ígneas. Hacemos un reemplazo y vamos a tratar de definir brevemente las ventajas y desventajas de cada criterio, ¿sí? Decíamos que nosotros podemos clasificar a las rocas ígneas de acuerdo a sus relaciones de campo, la textura en muestra de mano, el índice de color de la roca. Podemos hacer una clasificación de acuerdo a su composición mineral, ¿sí? A través de un análisis modal, con el uso de distintos diagramas, ¿sí? Diagramas de dos triángulos QAPF, diagramas triangulares de minerales máficos, ¿sí? Y diagramas de minerales máficos y plagioclasa para los gabroides, ¿sí? Y podemos utilizar los análisis químicos para la clasificación a partir esencialmente de los elementos que llamamos mayoritarios, que son los que están en mayor concentración, más de 0,1% en peso, que esencialmente son la sílice, las álcalis, o sea, potasio, sodio, calcio, hierro, magnesio, manganeso, titanio, fósforo, ¿sí? Y aluminio. Esos son mis elementos mayores, ¿sí? En general, el análisis modal, como dice bien aquí, es apropiado y útil en rocas faneríticas, o sea que yo a ojo desnudo, a simple vista, puedo definir y reconocer todos mis cristales y todos los minerales que forman la fracción cristalina. Y el análisis químico es apropiado para las rocas de grano fino, ¿sí? Donde además yo tengo texturas hipocristalinas, ¿sí? O en algunos casos vítreas directas. Por su
La clasificación de los minerales de acuerdo a su composición nodal, entonces decíamos, es útil en rocas plutónicas, muy útil para clasificar en el campo. Estoy en el campo y tengo una roca plutónica, defino ya hago el conteo, defino mis porcentajes relativos de los minerales esenciales, utilizo el diagrama de clasificación que corresponda, QAPF o diagramas triangulares. Pero en el caso de las rocas volcánicas, decíamos, no es tan útil, ¿sí? Porque las rocas volcánicas siempre tienen una fracción afanítica o son completamente afaníticas. Requiero del uso del microscopio y aún así a veces el microscopio tampoco me resuelve la composición mineral completamente, ¿sí? Porque tienen un material de grano muy fino en la pasta o directamente tienen vidrio. Entonces, yo tengo que acceder a otras metodologías. De todas formas, existe, como ven en este diagrama, una clasificación modal de campo para las rocas volcánicas, ¿sí? Aceptable para que uno en el campo pueda hablar con otra colega y poder decirle, bueno, encontré, vení, seguime que allá acá en la esquina encontré un basalto. Bueno, cuando en el campo hablamos de basalto, cuando el mineral esencial que vemos es un olivino. Tenemos piroxeno, ortopiroxenos y plagioclasas. Hablamos de una basanita cuando además del olivino vemos un sulfatoide. Hablamos de una andesita cuando reconocemos fenocristales de plagioclasa y no vemos olivino, aunque tengamos piroxenos y tengamos anfibol. Hablamos de una traquita si además de la plagioclasa tenemos anhidrina, y podemos tener piroxenos alcalinos, y podemos tener horblenda y biotita. Vamos a hablar de dacita cuando vemos plagioclasa y horblenda, ¿sí? Y algo de cuarzo. Además, tenemos que tener algo de cuarzo para hablar de una dacita, y directamente una regolita cuando tenemos cuarzo, además de que con bastante cuarzo, ¿no? Que podemos tener sanidinas, ¿sí? Que tiene que ser importante, generalmente, biotitas, plagioclasas, bioteninas, ¿sí? Entonces, esta es una forma de simplificar y de realizar una clasificación sencilla, poco certera, ¿sí? O sea, poco confiable, pero útil para dialogar en un ambiente de campo, ¿sí? Pero después ya nos vamos a las otras clasificaciones. Con las texturas, bueno, pasa lo mismo, es una clasificación que es súper útil cuando estoy en el campo. Cuando estoy en el campo tratando de definir un afloramiento, supónganse además que estoy estudiando algo que tiene una edad bastante lejana, no estamos frente a un volcán o sea, nosotros vemos toda la estructura, vemos el apilamiento de coladas de lava y de material piroclástico, entonces yo ya sé frente a qué estoy. Sino que estoy ante una secuencia estratigráfica vieja, más antigua, entonces sí, la textura es muy importante para entender qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Intercalada en nuestra secuencia. Entonces, ahí observamos, además de las relaciones, de los contactos entre las rocas, ¿sí? Entre las distintas unidades, observamos la textura y definimos si tenemos una roca plutónica o una roca volcánica. Pero no nos ayuda más que eso la clasificación textural, ¿sí? Es importante, es recontra importante, porque yo ya voy a saber dónde estuvo emplazado ese magma, dónde se enfrió y dónde se formó mi roca, pero no mucho más que eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con las rocas signos de su color, o sea, me da una información, ¿sí? Por el color mismo, solo por el color, puedo hablar de félsicas y mágicas. Y solo de eso me va a decir si estoy con una roca clarita o una roca oscura, aunque yo sepa que a grandes rasgos las rocas claritas félsicas están asociadas a rocas generalmente ricas en sílice, ¿sí? Porque son ricas en minerales félsicos, ¿sí? Que son los feldspatos y el cuarzo, ¿sí? Mientras que las rocas mágicas van a estar más ricas en minerales mágicos generalmente, ¿sí? Que son más ricas en hierro y magnesio, ¿sí? Por eso sus colores oscuros. Ahora, el índice de color, como decíamos, es útil en rocas plutónicas, faneríticas, holocristalinas, pero que en las rocas volcánicas nuevamente me pueden dar en algunos casos resultados ambiguos y no ser aplicable, ¿sí? Y la composición química finalmente es la más útil, pero sobre todo es la más útil para las rocas volcánicas, como decimos, donde tenemos una porción de la roca que no podemos reconocer a simple vista y cuya composición es una incógnita, ¿sí? Entonces directamente vamos a su composición química, ¿sí? Que es la composición al final de ¿qué? Del magma, ¿sí? Entonces la composición química nos va a dar una idea de la composición del magma completa, ¿sí?
Además me permite la composición química, obtener la composición normativa, generar estos minerales hipotéticos y darme algunas claves sobre la saturación en sílice, saturación en alúmina, y generar estas clasificaciones, ¿sí? Subclasificaciones, que me van a ayudar también a armar un escenario de formación de este magma, ¿sí? Obviamente no se determina en el campo, o sea, no me sirve en el campo, tengo que tener análisis químico, y siempre necesito de rocas frescas, o sea que si yo estudio, trabajo en un ambiente, supónganse, en el Amazonas, o en las yungas mismas, acá, digamos, ustedes saben que llueve bastante, que hay mucha agua disponible, y por lo tanto las rocas son afectadas por la meteorización química, física y química, con mayor intensidad que, por ejemplo, en la Puna, donde es un ambiente árido, llueve poco, entonces tenemos todo fresco, tenemos poca vegetación y poca actividad biológica, ¿sí? Entonces nosotros en las yungas tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para encontrar las muestras frescas para poder analizar, ¿sí? Mientras que en la Puna es mucho más sencillo, porque en general se preservan mejor las rocas, ¿sí? Recuerden que las alteraciones y los reemplazos minerales lo que me producen es ruido, ¿sí? Me modifican la composición de la roca y ya no tengo la foto del magma, sino ya tengo la foto de un proceso más reciente, ¿sí? Así que, bueno, hablando de procesos, para terminar, en verdad, lo que tienen que tener súper recontra reclaro es que la clasificación de una roca ígnea es un proceso, no es algo que yo hago y listo, ya está inmediatamente, sino que exige que vayamos aplicando pasos, ¿sí? A medida que vamos reconociendo la roca, ¿sí? Entonces yo primero clasifico en el campo, por el color, por la textura, en algunos casos, como en las rocas plutónicas, ya puedo clasificar en muestra de mano, o hago una clasificación tentativa en el caso de las rocas volcánicas, y después, en el caso de las rocas volcánicas, sí o sí tengo que ir al microscopio y al laboratorio a hacer análisis químico. Y en las rocas plutónicas también tengo que ir al microscopio para afinar también mi reconocimiento de las fases minerales, ¿sí? Entonces, la clasificación puede cambiar desde que tomamos la muestra y le decimos, hola, ¿qué tal, roquita linda de mi corazón? Hasta el final, cuando decimos, hola, tú eres una riolita, ¿sí? Mientras tanto, podemos pasar de una composición a otra, obviamente no a escalas grandes, no vamos a pasar jamás de una plutónica a una volcánica, por ejemplo. Así que bueno, la clasificación de una roca ígnea lleva asociada una información muy importante sobre la historia de la roca. Por eso es que yo les decía que cambié el orden, ¿sí? Porque ahora que entendemos cómo se clasifica una roca y que sabemos los distintos nombres de clasificación de una roca, ¿sí? De las rocas, digo, nosotros vamos a pasar a responder. ¿Por qué se forman distintos tipos de roca? ¿Por qué tenemos distintas composiciones de roca? ¿Sí? Se pueden formar directamente por distintos procesos por distintas fuentes, o sea, porque fundo distintas rocas, o porque le hago o porque aplico la fusión ¿no? Porque se funde esa roca a distintas condiciones, por ejemplo, de presión, o de contenido de agua, etcétera, o porque a ese magma que se me forma le van pasando cosas en su historia hasta que se enfría y por eso me dan distintas composiciones. O es un conjunto de distintos procesos. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de responder en la clase siguiente, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué se forman distintos tipos de rocas, ¿sí? Bueno, y finalmente, nada, como ventanita, ya son las 11. La vez pasada les había dado un video de Dante Speak, de la película, para que criticáramos por qué ese auto no podía estar andando tan fácilmente sobre una colada. Bueno, hoy les quería mostrar un poquitito sobre la geología de la Luna, hablando de esto de la clasificación de las rocas, o sea, de la clasificación de las rocas y qué, y el mapeo, ¿sí? La generación de mapas geológicos, que además de rocas ígneas va a incluir
en todos los mapas de rocas sedimentarias y metamórficas. En este caso tenemos el mapa de la Luna, que es un mapa que se terminó de hacer recientemente, ¿sí? Que está hecho a partir de rastreos que se hicieron in situ en la Luna, ¿sí? Con las distintas misiones y sobre todo con análisis, ¿sí? Remotos, ¿sí? Así que es una belleza la Luna mapeada completamente, ¿sí? Y bueno, ¿y de qué está formada la Luna? No sé si alguien sabe, pero la Luna está formada esencialmente de rocas ígneas, ¿sí? En superficie tiene rocas ígneas y obviamente su sedimento generado por los impactos meteoríticos, ¿sí? O sea, por la meteorización física de las rocas ígneas, ¿sí? Esencialmente por el impacto de los meteoritos. Saben que la Luna no tiene atmósfera, ¿sí? Por lo tanto no tiene procesos atmosféricos como sí tenemos acá en la Tierra, ¿sí? Y que promueven la generación de otras rocas, como no solo la presencia de la atmósfera, ¿sí? la dinámica exógena, sino la falta de la tectónica de placas. La Luna no tiene una dinámica activa, ¿sí? Como la Tierra, que permite el movimiento del material, ¿sí? Y el desarrollo de rocas, por ejemplo, metamórficas, ¿sí? Tiene exclusivamente rocas ígneas, y estas rocas ígneas, ¿hay un grillo? ¿Soy yo? ¿O alguien puso un volumen? Bueno, si alguien le puso un volumen, sáquelo así. Y si soy yo es porque estás por explotar mi computadora. Bueno, las rocas ígneas que forman la Luna, ¿sí? Esencialmente son basaltos, ¿sí? Basaltos que son distintos a los de la Tierra, en general tienen mucho más titanio, por ejemplo, y como pueden ver, acá tenemos unos fragmentitos pequeñitos que están en el planetario en Buenos Aires, ¿sí? Son fragmentos de la Luna que trajo Neil Armstrong. Se trajeron en esa misión 380 kilos de material lunar que se dividió en distintos países, y este es el regalo que le hizo la NASA a la Argentina, y está guardado en el planetario, ¿sí? Pero así, muy pequeñitos, pero como ven son oscuros, son mágicas, ¿sí? Son rocas mágicas, son basaltos, ¿sí? Acá viene una muestra de mano y un corte delgado, ¿sí? Donde se ven bien los piroxenos, ¿sí? La presencia de piroxenos, de plagioclasas, ¿sí? La composición es parecida, hay olivino también, se ve el olivino aquí, parecida a los basaltos de acá del planeta Tierra. El volcanismo está asociado, se ocurrió durante casi 3.000 millones de años, ¿sí? Comenzando a los 4.000 millones de años y terminando hace 1.000 millones de años, supuestamente, ¿no? La fase más, digamos, principal del volcanismo de la Luna ocurrió, piensen, hace muchísimo tiempo, 1.000 millones de años hablamos, ¿sí? Asociado a esta pérdida del calor interno durante su formación, ¿sí? La Luna supuestamente se formó porque impactó un cuerpo sobre la Tierra, se desprendió un pedazo, que sería la Luna, y quedó por la gravedad sujeta, ¿sí? Y orbitando alrededor de la Tierra. Y ese calor interno que tenía el satélite, digamos, por su formación, igual que el calor original del planeta nuestro, digamos, de la Tierra, generó una actividad volcánica muy fuerte, sumada a la fusión parcial también generada por el impacto de muchísimos meteoritos, ¿sí? Porque durante ese periodo, además, la Tierra también, solo que después los procesos de tectónica de placas, la dinámica de la Tierra, ¿no? La tectónica de placas, la dinámica de la hidrósfera y de la atmósfera limpiaron, ¿no? Toda esa superficie llena de cráteres. En la Luna no ocurrió eso y hoy están preservados y los podemos ver, ¿sí? Entonces este volcanismo generó estos basaltos, ¿sí? Que cubren toda la superficie de la Tierra, que tienen de la Tierra de la Luna, que tienen algunas diferencias composicionales y de edad, ¿sí? La Luna además tiene una estructura mucho más sencilla, como podemos ver en este diagrama, ¿sí? Un núcleo, ¿sí? Supuestamente tiene datos sísmicos, ¿no? Son los que nos informan sobre un núcleo sólido rodeado de un núcleo parcialmente fundido, líquido, ¿sí? Hay una capa además
parcialmente fundida, ¿sí? Todo rico en hierro, magnesio, ¿sí? Igual que la Tierra, y después hay una capa, ¿sí? O sea, como podemos ver, acá tenemos una parte sólida y una capa muy finita, parcialmente fundida, después tenemos una parte que sería la corteza, ¿sí? Arriba de todo, finita, que es anortocítica, o sea, ya sabemos que una anortocita tiene más del 90% de plagioclasa, ¿sí? Y es una roca superfélsica, supuestamente, pero es una anortocita, una corteza anortocítica y basalto sensible, ¿sí? Supuestamente porque los pesados, hierro, magnesio, se fueron hacia abajo, se hundieron por su mayor densidad, mientras que las plagioclasas, que son mucho más livianas, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene también, porque es útil en la Tierra, en algunos procesos, la plagioclasa se flotó, ¿sí? Por eso se acumuló hacia arriba, ¿sí? Para terminar, el último dato de color es que hace poco, hace algunos añitos nomás, se descubrieron algunos flujos basálticos que no tendrían más de 100 millones de años, o sea, bastante modernos, así que se está estudiando qué cuenta ese volcanismo, ¿sí? Más reciente, cuando se pensaba que tenía todo más de 1.000 millones de años, de repente aparecieron estas coladas que ven acá en esta imagen, que se dan cuenta que son jóvenes porque hacen relaciones geomorfológicas datando los cráteres, ¿sí? Saben, de acuerdo a las características de los cráteres y de los rayos, ¿sí? que irradian estos cráteres y de su preservación, pueden saber qué edad tiene, ¿sí? Y si saben que este cráter tiene tal edad y estas coladas no están afectadas por los rayos, digamos, y por el cráter en sí, como ven, están como medio superpuestas, podemos ver que es posterior, ¿sí? Así que hay un volcanismo más joven que todavía se está estudiando. Bueno, y acá ven la bibliografía, ¿sí? Los capítulos 2 de Beth Winter están en inglés, pero les sirven para cerrar y para revisar algunos conceptos de los que vimos en esta clase. Bueno, preguntas. Me callo. No me tomo un mate porque está frío. A ver el chat, perdonen que no lo tengo abierto. La grabé, faltó solo la primera diapositiva, pero es sencilla, digamos, la parte en la que definíamos las rocas ácidas de las básicas y de las intermedias, que eso también ya lo hablamos en la clase pasada y es un concepto súper sencillo, así que no necesita grabación. Para todo el resto creo que se grabó. ¿Alguna pregunta? Sergio pregunta, ¿los minerales normativos solo se utilizan para clasificaciones químicas de rocas volcánicas? No, no. Yo les había mostrado que que también se utilizaba para clasificar granitos, y además, por ejemplo, el índice de Young, o sea, el de alúmina, ¿sí? De saturación de alúmina, que veíamos, ¿sí? Que hablábamos de rocas peraluminosas, metaluminosas y peralcalinas, aplica tanto en rocas volcánicas como en rocas plutónicas. Nosotros podemos clasificar un granito como un granito peraluminoso, por ejemplo, o una dacita o una riolita como también como peraluminosa. ¿Sí? Es indistinto a las rocas, a la clasificación por el emplazamiento, digamos, de la roca, ¿sí? Justamente esa es una de los beneficios de la clasificación normativa, es que yo puedo comparar rocas de distinta textura, por ejemplo. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta? Puede ser de la clase anterior también, si alguien no se animó a preguntar antes, si quieren preguntar ahora, por favor, yo lo único que les digo, no tengan vergüenza, porque acá nadie está para juzgar a nadie, todo lo contrario, cualquier pregunta, aunque ustedes piensen, ay, esta pregunta será tonta, me parece que ya lo dijo, yo repito lo que tenga que repetir y no tengo problema de responder, obviamente dentro de la materia. El vidrio es más brilloso. A ver,
Mm. El tema es que cuando el vidrio es más brilloso, ¿en qué? En la roca de muestra de mano, por ejemplo. O sea, si yo tengo una obsidiana, el vidrio tiene claramente su brillo vítreo, en general es algo traslúcido, ¿sí? Entonces yo en muestra de mano, pero para conocer eso, en muestra de mano, tengo que tener una proporción de vidrio importante, ¿sí? Y en general, el vidrio es intersticial, o sea, el vidrio está metido entre los cristales, ¿sí? Y yo no lo veo así a simple vista, ¿sí? Salvo en algunas rocas, eh, eh, digamos, en muy pocas rocas, en general, las rocas volcánicas, el vidrio está en la pasta con los microlitos, y yo recién lo voy a reconocer fácilmente cuando vea el microscopio, ¿sí? En mi corte delgado. ¿Por qué? Porque en el corte delgado voy a ver una masa, ¿sí? Que tiene cierta coloración, o que es incolora, pero que no hay cristales, y cuando yo cruzo los nicoles, no voy a ver nada porque va a estar oscuro, ¿sí? Y eso oscuro es el vidrio. Es isótropo, porque no tiene estructura cristalina. Ahora, en la muestra, ¿cómo me doy cuenta que, por ejemplo, tiene vidrio? Y clásicamente, en forma clásica, las rocas volcánicas, cuando yo las parto para sacar la muestra con mi piqueta, con mi masa, hacen un ruido como más acampanado, digamos, no sé si es la palabra, pero como una campana, ¿sí? Suena más trin, ¿sí? Y eso tiene que ver, si está fresca sobre todo, suena mejor, más bonito, tiene que ver con la presencia del vidrio, pero raras veces la voy a ver en mi muestra de mano, salvo que sea una roca hialina, ¿sí? Pero el brillo del vidrio es vitrio, recuerden, vitrio. Sergio, parte de la clasificación. A la albita la clasificamos como plagioclasa, como felespato, disculpe la pregunta. No me pidan perdón por preguntar, por favor. Me tienen que pedir perdón si no me preguntan. La albita, a ver, la albita tiene más de, tiene menos de un 10% de anortita, digamos, o sea, clasifica, ¿sí? Si recuerdan, tenemos la solución sólida de la plagioclasa, es albita, oligoclasa, andesina, labradorita, bitounita, anortita. 0, 10, 30, 50, 70, 100. ¿Sí? Repásenlo, eso está en los libros y lo tienen en minerales. De 0 a 10 es albita. En el caso de los feldespatos alcalinos que usamos en el parámetro A para el diagrama QAPF, ¿sí? Es la albita de menos de un 5% la que consideramos alcalina. Pero ustedes no se preocupen por eso, porque en general la albita, como albita, o está en baja proporción, o directamente cuando caemos en el eje A es porque reconocemos el feldespato potásico. ¿Sí? Es el que nos corre para ese lado, ¿sí? Del triángulo, es el feldespato potásico, ¿sí? Feldespatos potásicos, hablamos de sanidinas, ¿sí? Hablamos de microclinos y de ortosa. La nortoclasa es un feldespato alcalino también. O sea, repasen esas cosas. Pero la albita, lo que tiene la albita para definir la composición de una plagioclasa, nosotros podemos usar, ¿sí? Michel-Lévy, ¿sí? Un diagrama que se hace con los ángulos, un análisis que se hace con los ángulos de extinción de las maclas de las plagioclasas al microscopio. Pero muchas veces las plagioclasas tienen zonaciones, son irregulares, no son fáciles de definir. Así que en general, lo que se hace es un análisis de la química, pero ya no de la roca total hecha polvo, sino del mineral. Entonces vamos a un microscopio específico que pincha, digamos, que le tira el haz al mineral, al punto del mineral que nosotros queremos medir, y ahí nos da el análisis químico del mineral. Y yo con el análisis químico del mineral calculo la fórmula del mineral. Y puedo saber si tengo labradorita, bitounita, albita, cuánto de albita, cuánto de anortita. ¿Se entiende? O sea, ahí es donde nosotros entramos en un campo mucho más restricción, digamos, de las composiciones.
Ejercicios en el práctico, ¿no les decía cuánto era el porcentaje de anortita que tenían? ¿Les decía Albita nada más? Mi pregunta es, ¿les decía Albita o decía anortita 10? Entonces, solo Albita. Bueno, en el caso de que diga solo Albita, tómenlo como felefato alcalino para el práctico. Y aclaren, eso es sencillo, ustedes aclaran en el práctico, aclaran. Dicen, considerando la albita como un felefato alcalino, la roca clasifica, o sea, mis porcentajes son estos, recuerden que no entran con los porcentajes de las fases directamente, sino que tienen que hacer los cálculos de los parámetros, y con los parámetros recién entran. Entonces, ustedes aclaran en el práctico, nadie les puede poner mal, ¿sí? Si ustedes aclaran que la albita la consideran un felefato alcalino. Si la albita ustedes la consideran una plagioclasa, pero fíjense en el práctico dónde ponen el límite, si lo ponen al 5 o lo ponen al 10. En tal caso lo aclaran y listo. No les traba si ustedes lo hacen así. Y no les va a modificar. Profe, entonces clasificamos la roca de acuerdo al mineral mayoritario que tenga, ¿no? Porque teníamos un ejercicio donde teníamos plinopiroxeno y un olivino y plagioclasa en un 13%. Plagioclasa 13%, sí. Entonces agarraba yo los dos componentes mayoritarios como el olivino y el piroxeno y lo clasificaba como una roca ultramáfica. O lo tomo a la plagioclasa y lo tomo como una... Lo que ustedes tienen que tener presente, lo primero que se tienen que preguntar ustedes es, ¿tienen más de un 90% de minerales mágicos o tengo menos de un 90%? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Si ustedes tienen más de un 90% de minerales mágicos, o sea que tienen menos de un 10% de los félsicos, ¿sí? Ahí van a los diagramas triangulares de las rocas ultramágicas. Si no, tienen que ir al QAPF con los minerales esenciales. Felefatos alcalinos, plagioclasas, cuarzos, felespatoides. ¿Se entendió? Sí, Sin profe. hacerte el ejercicio, te digo los pasos que tenés que hacer. No te voy a resolver el ejercicio, pero primero se preguntan qué diagrama voy a usar de acuerdo al porcentaje de mágicos que tienen. Si tienen más de un 90%, van al ultramágicas. Tienen menos de un 90%, van al QAPF. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, al final nunca se subió la primera clase, ¿no? No, la primera clase la voy a subir porque la transformé, recién ayer la pude transformar, como les decía al comienzo de la clase, la pude transformar de video a audio, ¿sí? No tuve tiempo de hacerlo, el archivo era muy pesado, entonces no, el aula virtual, internet, todo colapsa, entonces lo pasé a audio, ¿sí? Y se los voy a subir ahora. Tengan paciencia, igual ustedes, está buenísimo que tienen esa herramienta, es una herramienta más, pero tienen otras cosas también, además de los PowerPoint, que sí se los subí ese mismo día, tienen la bibliografía que es la que sigo, ¿sí? O sea, tanto el Winter, ¿sí? Como el BEST son los libros base, guía de todas las clases. Así que todo lo que ven en la clase y más, o sea, si quieren profundizar mejor, está en esos libros, ¿sí? Con diccionario al lado, como estudiamos todos. A mí me tocó así también. Profe, si tiene, por ejemplo, 85% de minerales mágicos, ¿podemos usar los diagramas triangulares o solo usamos el QAPF? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Responderle a Lautaro? Así lo hacemos más dinámico y yo me tomo un mate rico.
así rapidito. No, es imposible. Si tenemos un 85% de minerales máficos, ¿qué diagrama usamos para clasificar? Miren sus apuntes. Espero que estén apuntando. No solo confíen en escuchar después las 3 horas de mías hablando. Triangulares, dice Micaela. ¿Por qué? Sergio, ¿querés responderle a Lautaro? Porfi. Dijo más del 90%, ¿que no? Más del 90%, ¿para qué? Para... Para que utilizar los diagramas triangulares. Exactamente. Muy bien. Eso era lo que trataba de explicar recién. Entonces, no, Mica, triangulares no, entonces. Fabio tiene razón, el QAP. Pero entonces, yo les voy a escribir, por si están leyendo, pero igual les digo, ¿sí? Siempre ver primero cuánto porcentaje de minerales mágicos tengo. Si tengo más de un 90% de minerales, o sea, de M, minerales mágicos, ay, ¿por qué puse aquí? Voy al diagrama, a los diagramas triangulares de rocas ultramágicas. Si tengo menos de un 90% de minerales mágicos, ahí sí uso el QAPF con los minerales mágicos. ¿Se entendió, Lautaro? O sea que si tengo un 85% de minerales mágicos, voy al QAPF. Ese es el tema, ¿sí? Que yo, si tengo un 85% de minerales mágicos o tengo un 40% de minerales mágicos y solo uso los esenciales para el QAPF porque el rango me lo permite, es un rango amplio que a mí me permite el QAPF para clasificar, voy a tener rocas que van a tener el mismo nombre, pero quizá un aspecto, un índice de color súper diferente, porque no tengo en cuenta los minerales mágicos en la clasificación, ¿sí? Mientras que todas las rocas que tengan más de un 90% de minerales mágicos y que usen el diagrama triangular de rocas ultramágicas, van a ser ultramágicas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? El martes lo voy a publicar en el aula. Espérame, Eliseo, que termine de decirle esto. En el aula voy a publicar el martes que viene. Voy a hacer consultas, ya arranco con la consulta, quería dejar por lo menos 2 clases porque si no, no tiene mucho sentido. Así que para que aprovechen consultas de teórico, ¿sí? No de práctico, consultas de teórico. Así que les voy a pasar un flyer en la parte general del aula virtual que indique cuándo van a hacer las consultas y en qué horario. Recuerden que la dirección de la clase siguiente, todo el aviso de la clase próxima va a aparecer en tema 3 dentro del aula virtual, ¿sí? A ver, en el práctico la roca número 23 nos da 80% plagioclasa, 10 olivino. ¿Cuál es el otro 10? No lo sé, debe haber faltado. Entonces, eso pregúntenselo a la profesora Cintia, a la jefa de trabajos prácticos, porque se le debe haber ahí chispoteado un 10% sin darse cuenta, ¿sí? Eso le consultan a ella. En tal caso, como si lo tienen que entregar sí o sí, y eso no lo pueden resolver porque les falta un 10%, porque está mal el enunciado, ustedes ahí le escriben. Si tiene un 80% de plagioclasa y un 10% de olivino, falta un 10%. De todas formas, el otro 10% pueden decir, si es un mineral félsico, lo necesito para la clasificación, así que no la puedo resolver, porque no tengo la información. ¿Sí? Ahora, si ese otro 10% es un mineral mágico, pónganse un piroxeno, yo puedo clasificar la roca. Porque mi clasificación de roca, teniendo menos de un 90% de minerales mágicos, ¿sí? Voy al QAPF con el 80% de plagioclasa y lo resuelvo. ¿Está bien? O sea, usan el criterio. Si hay algo que no lo pueden responder como esto, porque está mal enunciado, de todas formas pueden dar una respuesta. Ya.
Ya que tenemos. ¿Viste? Bueno, ¿algo más o ya terminamos? Junten preguntas, lean, relean, miren las diapositivas, si quieren escúchenme de nuevo ahora cuando les suba los audios, lean los libros y anótense preguntas y en la próxima clase, al inicio, voy a responder preguntas, como les decía, de la clase previa y el martes voy a intentar darles consulta, martes o jueves, ¿sí? ¿Listo? ¿Nada más? Bueno, cerramos. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y recuerden que si me tienen que escribir, mi mail no es más el Maro Guadalupe, sino es gemaro, arroba, ITGIM, por Instituto de Geología y Minería, uju.edu.ar. ¿Sí? Esa es mi dirección de correo electrónico. Si me mandan a Maro Guadalupe, no lo voy a responder, así que escríbanme ahí si necesitan por algo, si no tienen el foro del aula virtual, y bueno, yo les voy a estar pasando información por ahí. Nos vemos, que anden bien, cuídense mucho. Adiós. No, profe.